Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, un programa que todos los miércoles va ocupando un espacio interesante en el quehacer de todos y cada uno de la comunidad universitaria y de todas las personas de la sociedad que tienen a bien acompañarnos y obsequiarnos su tiempo, su interés, su participación. Este es un programa de divulgación de temas de ciencia, de ingeniería, de emprendimiento, de humanidades y de artes. Y está centrado sencillamente en poder compartir con todos y cada uno de ustedes, estimados amigos, diferentes temas que puedan contribuir a ese saber, a ese ingresar a nuevos escenarios del conocimiento que puedan optimizar su gestión laboral, profesional o sencillamente sus emprendimientos que tienen en estos momentos. Esta noche es un placer poder estar con un excelente profesional egresado de las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería, en particular de la Facultad de Ingeniería Mecánica, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos y de aceptar esta invitación para recrear todos los conceptos relativos a un tema tan especial. Me refiero al magíster Federico Mecklenburg-Cercovic, el gerente de la unidad de negocio Affinity en Gallagher, Perú, Corredores de Seguros, y vamos a tratar un tema que se llama, que le hemos puesto como título, él lo ha puesto en realidad, y me parece muy sugerente, el rol del ingeniero en la contratación y uso de seguros en las empresas o en sus empresas en donde ellos pueden estar ejerciendo una labor. Buenas noches, Federico. Gracias primeramente en nombre de toda la comunidad universitaria y en particular de tu alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, y en particular de nuestra amada Facultad de Ingeniería Mecánica, por obsequiarnos tu tiempo y poder compartir esa experiencia amplia que tienes en esta área de los seguros. Buenas noches, ingeniero. Un gusto estar con usted y muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Muy bien, Federico. Siempre que uno habla de seguros, la gran mayoría de personas desconocen muchas cosas que hoy día tú nos vas a ayudar a descubrir. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es un seguro? Bueno, un seguro se puede definir de muchas maneras en realidad. ¿Ya? Sin embargo, la idea de esta entrevista es que justamente la gente que no tiene acceso o que no está interactúa mucho con este tema, lo entiende de una forma fácil. Por lo tanto, lo voy a definir muy simple y de una manera muy ingenieril, por decirlo de alguna forma. El seguro es un mecanismo para transferir el riesgo, básicamente. Es un mecanismo, un sistema que existe desde hace mucho tiempo, en donde la idea es que los riesgos que tengas que no puedas mitigar, que no puedas tratar de la forma tradicional, se los transfieras a alguien o a algo, ¿no? Que en este caso es la compañía de seguro, básicamente. Claro. Cuando yo era más joven que ahora, me acuerdo que hubo un incendio en una tienda que vendía unos productos de confección marca Monty. Y también luego hubo otro siniestro de las tiendas Hogar, por ejemplo. Luego de ese siniestro, ambas tiendas que vendían muy buenos productos desaparecieron hasta el día de hoy. En esas curiosidades, y fue una noticia obviamente, se hablaba aquel entonces de que no estaban asegurados. Y me imagino que muchas personas que el día de hoy nos acompañan habrán asistido a diferentes eventos en los cuales pequeñas, medianas empresas o emprendimientos
Hola Maxwell, perdóname. ¿Me repites la pregunta que te escuché cortada?
Bueno, un poco caí de casualidad en este mundo, ya que luego de terminar la universidad y recién salió de la universidad, cuando comencé a buscar trabajo, un amigo me brindó la oportunidad de participar en en la organización de su área, en RIMAX Seguros. Él era ingeniero en procesos o era experto en procesos y le habían encomendado armar el área de procesos, y me contrató para ayudarlo y de esa forma ingresé. Luego, muy próximo a mi ingreso, casi de inmediato a mi ingreso, hubo un proyecto muy grande de todas las aseguradoras, ya que se estaba lanzando el SOAT, que era un seguro obligatorio súper masivo y por lo tanto muy complicado de implementar, porque además tenía un sistema nuevo de especies valoradas. Ingeniero, ¿qué tal? Y pasé al área de operaciones de la compañía en ese momento, y luego de ya haber sido contratado en esa área, prácticamente estaba decidido que me iba a quedar en este mundo para siempre. Bueno, Federico, ya estoy nuevamente contigo y con todos nuestros amigos, a quien le extiendo las disculpas del caso por un problema técnico, pero ya estamos nuevamente en esta fascinante entrevista. Contaba esas historias, entonces había la inquietud de cuán importante era justamente acceder a este tipo de seguros. Obviamente, la gran mayoría tiene asegurados sus vehículos, ¿no? Pero eso es solamente una cara de ese gran poliedro. Entonces, cuando uno habla de empresas y habla de siniestros, ¿cómo es ese tema? Hay un lenguaje ahí que hablan de broker, hablan de corredores. ¿Qué es un broker, por ejemplo? ¿Cómo debemos... Un broker es un comercializador, es un vendedor de seguros en principio, que ¿Ya? una vez vendido el seguro, tiene la responsabilidad de asesorar al cliente en los temas correspondientes, ¿no? Y su función es súper importante porque, a diferencia de otros contratos en donde ambas partes están en igualdad de condiciones, en seguros es muy raro que el cliente esté en igualdad de condiciones con la compañía de seguros, porque es muy difícil que el cliente sepa tanto o más que la compañía de seguros. Normalmente, lo común es que sepa muy poco, ¿no? Entonces necesita una asesoría especializada para que pueda defenderlo o para que pueda orientarlo en caso se requiera, ¿no? Básicamente esa es la principal función del broker. Del broker. ¿Y el corredor? El broker o corredor es lo mismo. Hay corredores personas naturales, hay corredores personas jurídicas, ya son clasificaciones, o mejor dicho, dependiendo del tipo de empresa que tengas, tienes derechos y obligaciones diferentes, pero básicamente son lo mismo. Es a través del broker quien una empresa, por ejemplo, entra en contacto con una compañía aseguradora, necesariamente, o puede ser directamente el trato. No necesariamente. Se puede entrar en contacto directamente, y eso ocurre normalmente cuando en la empresa existe gente vinculada con el mundo de seguros y conoce y tiene los contactos, ¿no? Sin embargo, si no tienes los contactos es muy difícil, porque primero que no sabes ni siquiera qué cosas te van a pedir, y segundo, otra ventaja que tiene el broker es que conoce el mercado y por lo tanto sabe, además de qué cosas pedirle o qué cosas necesita, asesorar al cliente para ver qué cosas necesita. También conoce cuáles son las tasas, qué cosas dan las compañías de seguros, qué cosas no dan las compañías de seguros, cuál es el mejor momento de repente después para renegociar condiciones, porque obviamente tiene información que nunca va a tener el cliente, ¿no? Entonces, si tendríamos que hacer un pequeño diagrama de flujo, ¿cuál sería el primer paso, la secuencia para poder acceder a un convenio, a un contrato sobre diferentes tipos, me imagino, de riesgos que hay y que la compañía de ese abanico va a elegir?
o elige de repente todos o parte de ellos, o sobre equipos principales, secundarios. ¿Cómo es ese tema, Federico? ¿Nos puedes explicar, por favor? Sí, básicamente va a depender de la complejidad de la empresa, ¿no? Hay empresas que son muy simples, que de repente tienen una flota de vehículos o no, y tienen un local comercial chico, que obviamente podrían acceder directamente con alguna compañía de seguros y van a conseguir básicamente lo mismo en todas. Mucha diferencia no va a haber. Pero para compañías complejas en donde tienes que hacer un análisis del patrimonio y un análisis de los riesgos sobre este patrimonio de acuerdo a las actividades que realiza la empresa, obviamente lo más recomendable es contactar a un broker para que lo asesore. Al mismo tiempo, dependiendo del tamaño de empresa, es importante escoger un broker más o menos adecuado, porque si eres una pyme, una MIPE, así tengas una operación complicada, no es recomendable ir con un broker grande, porque el broker grande mucho tiempo y muchos recursos no le va a dedicar. Entonces, más o menos hay que saber a qué nivel de brokers hay que acceder. Si eres, si eres funcionario en una empresa top en el Perú, obviamente todos los brokers van a ir a buscarte, pero si estás en una empresa mediana, podrías darte el lujo de alcanzar un broker grande, pero no necesariamente lo más aconsejable, dado que una empresa mediana podría ser el cliente más importante de un broker mediano. Muchas cosas que hoy día... No lo sería así de un broker grande, ¿no? Y por lo tanto, el servicio que puede darle este broker mediano va a ser mejor o más personalizado. Cuando tú hablas de que el broker ya llegó a una relación con los propietarios o con los gerentes de la empresa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Evaluar todo el patrimonio de la empresa? ¿Valorizarlo? Ahí entonces entra el tema de los profesionales. Imagino que es un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente de economistas, administradores, de repente también hay médicos, ingenieros, abogados, biólogos, ingenieros sanitarios, civiles. ¿Es así el tema? Sí, en realidad hay que ver de qué tipo de seguro se está hablando, porque una vez que se contactan con el broker, se tienen que considerar los dos tipos principales de seguros en una empresa, ¿no? Los seguros de los empleados y los seguros de patrimonio. Son dos tipos de seguros que manejan normalmente dos áreas distintas. Los seguros de los empleados generalmente los ve el área de recursos humanos y los seguros sobre el patrimonio los ve el área financiera o puede ser el área logística. El área de contratos también he visto que los maneja a veces, pero generalmente lo ve el área de finanzas. Obviamente porque el área de finanzas es responsable sobre el patrimonio de la empresa, ¿no? Y finalmente los riesgos siempre se trasladan a temas económicos. El riesgo siempre es económico. La economía y la economía es inherente a la existencia de las personas naturales y jurídicas, ¿no? Entonces, el área, generalmente, quien toma el liderazgo en ese tema es el área financiera, en la parte de los seguros patrimoniales, me refiero, y obviamente solicitan información inicialmente al área logística, porque el área logística es quien controla los activos para ese fin, y al mismo tiempo con información financiera se hace un primer borrador de lo que se necesita. Sin embargo, el broker ahí va a depender mucho del nivel de especialización o de capacidad del broker. No necesariamente significa que un buen broker sea un broker grande o que un broker no tan grande no sea bueno, porque hay brokers medianos con excelentes especialistas y hay brokers chicos que el especialista es el dueño de la empresa y también son súper capaces, ¿no? Pero lo que va a hacer ahí, el broker en ese momento va a sentarse con el cliente a entender el negocio, a entender los procesos, a analizarlos y ver qué tipos de riesgos hay en cada proceso. Básicamente es eso, y muchas veces para eso se tiene que sentar con el tema de empresas de ingeniería, con los ingenieros para que les expliquen justamente cómo funciona todo, ¿no? Y la idea es que se sea lo más transparente posible con lo bueno y con lo malo, porque justamente lo malo es lo que hay que ver para corregir, ¿no? Claro, porque ahí está una probabilidad alta de repente de algún riesgo, ¿no? El riesgo es mayor, claro. sí.
existen algunas normas o algunos dispositivos dados por el gobierno, así como hay ISOs. Hay también en el mundo de los seguros algunas normas establecidas y que todos respetamos, o es un acuerdo. No, normas no hay. No hay. Por lo menos aquí no hay, que yo sepa no hay. Obviamente una compañía de seguros, un broker o el cliente se puede atener a una norma ISO. Hay distintos tipos de normas éticas o normas de cualquier cosa, pero en el mundo de seguros no hay eso. Lo que hay es que, dado que este mecanismo de aseguramiento se formaliza en un contrato, hay una ley de seguro. Una ley de seguro con, si no me equivoco, 5 reglamentos actualmente, que reglamentan este tema y justamente orientado a proteger al asegurado, ¿no? Dado que la compañía de seguros, por conocer más del tema, tiene siempre las de ganar, o entre comillas las de ganar, porque tampoco es que las compañías de seguros estén tratando de sacarle la vuelta a los clientes, tratan de ser justos, pero siempre ante cualquier tema gris, ante cualquier discordancia, puedes acceder a la ley y esta ley generalmente está orientada al usuario, ¿no? Como toda buena ley. Una vez que han definido si va a ser el área del personal o del área del patrimonio, el siguiente paso es evaluar cada uno de los equipos y cada uno de los procesos al cual se dedica esa empresa. Eso lo hace el broker en compañía del lado del seguro con sus profesionales y del lado de la empresa con sus profesionales. En realidad lo hace el broker. En este momento no interviene todavía la compañía de seguros. Ya. El broker con su equipo técnico, efectivamente, con el equipo técnico de la empresa, ¿no? Con el equipo experto de la empresa. Y de ahí obviamente salen tareas, como por ejemplo los temas de construcción. A la hora que se define lo que se está asegurando, los valores asegurados, básicamente hay 2 tipos o 3 tipos, diría yo, de equipos que se deben, de valores que se deben revisar, ¿no? Los equipos o los valores de todo el patrimonio por daños externos, que es un tipo de cobertura que existe, y normalmente ese valor lo da el área financiera. ¿Por qué? Porque es básicamente ver en libros, entre comillas ver en libros, porque en realidad se usa valores de reemplazo, pero el área financiera generalmente tiene esos números claros, y por lo menos y normalmente ellos son los que los otorgan. Sin embargo, luego tienes que ver los distintos equipos que tienes, como por ejemplo los equipos de maquinaria amarilla en construcción, en minería, se cubren bajo una, voy a decir póliza, aunque puede ser dentro de la misma póliza, pero puede ser una póliza distinta, con un comportamiento distinto, porque la póliza o la cobertura que le dije anteriormente de que cubre por daños externos todo el patrimonio, cubre el patrimonio en el local donde está el patrimonio, es decir, cubre el edificio, que el edificio no se mueve, y cubre todas las existencias y todos los activos que están dentro de ese local, ¿ok? Pero también existe maquinaria o equipos como los vehículos, por ejemplo, o como la maquinaria amarilla que está afuera del local. Por lo tanto, necesitan otro tipo de seguros que los cubran durante sus actividades en esos sitios. En el caso de maquinaria amarilla, por ejemplo, es muy importante que se definan los valores a nuevo de los equipos, que eso es bien difícil de conseguir porque se tiene que cotizar nuevamente con los proveedores y hay que hacer ahí un trabajo delicado, pero es sumamente importante porque si no se asegura valor a valor comercial, exactamente en este caso, se puede incurrir en un infraseguro y por lo tanto si ocurre un siniestro te van a pagar menos de lo que te deberían pagar. Claro. Pero ahí hay un trabajo adicional que es sumamente importante y me pasó a mí en un momento en el que yo veía eso en una empresa, que es que, por ejemplo, por darles un ejemplo de la importancia de involucrarse mucho en el tema para los ingenieros, ¿no? Y cómo pueden colaborar. En el área en el tema de maquinaria amarilla, se asegura valor a nuevo porque si ocurre un siniestro,
se compran piezas nuevas para reparar el equipo y por lo tanto, obviamente, esas piezas nuevas son piezas caras y por lo tanto siempre se tiene que pagar prima considerando el valor a nuevo. La prima es el cálculo de una tasa X por el valor del equipo, del bien. Sin embargo, cuando se paga la pérdida total, se paga a valor comercial en ese momento. Y si se paga a valor comercial un equipo antiguo, que de repente nuevo cuesta $500,000, en este momento puede costar $50,000 y muchas veces el deducible supera esos $50,000. Entonces ahí tiene que haber un análisis fino para ver si vale la pena o no vale la pena asegurar ese equipo, por ejemplo, ¿no? Porque estás pagando una prima considerable por un equipo que de repente, ante una pérdida total, no se va a recuperar, y ante una pérdida parcial, la reparación la pueden hacer internamente y no afectaría demasiado el proceso, o porque puede haber redundancia de equipos también, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis se pueden hacer. Si me escuchan en la compañía de seguros, me van a reclamar porque van a decir que eso genera antiselección, pero podríamos decir que es algo subjetivo en este caso porque obviamente hay equipos muy, muy antiguos que tienen que tener un tratamiento excepcional, ¿no? Y en nuestro país ocurre mucho de eso. Nosotros heredamos equipos de otros países para nuestra industria muchas veces, o hacemos que los equipos duren lo que puedan durar, porque obviamente las condiciones aquí no son tan favorables, y muchas empresas hacen eso. Hay incentivos para comprar maquinaria nueva, hay incentivos tributarios para eso, pero no siempre se dan, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, voy a aprovechar este momento para agradecer la presencia de algunos amigos que nos envían sus saludos, de Anne Liliana Neira, de Alberto, y el ingeniero Jorge Arévalo hace una pregunta. Dice, ¿qué documentos son necesarios evidenciar de la maquinaria, equipos o instalaciones a un broker de seguros cuando se tenga que reevaluar estos activos para fines de apalancamiento financiero? Normalmente, cuando se tienen que valorizar esos equipos, simplemente se presenta una cotización de un proveedor, una cotización actualizada de un proveedor. Es bastante simple de conseguir, no tiene que ser de un proveedor específico, no tiene que ser de un proveedor que esté inscrito en ninguna parte, simplemente un proveedor que atiende el mercado en ese tema, ¿no? Normalmente en maquinaria es muy simple porque cierta maquinaria las venden ciertos distribuidores y por lo tanto es bien fácil conseguirlo, ¿no? Claro. También, gracias Jorge por tu pregunta, él siempre nos acompaña. Y nos hace otra pregunta, o para ti, Federico. ¿Cómo uno se puede asegurar mediante la compra de una póliza de seguro respecto al lucro cesante de un equipo crítico? Bueno, primero que nada, para asegurar lucro cesante, se tiene que haber asegurado el equipo o el inmueble, dependiendo del caso, en la póliza respectiva de daños. Primero tú aseguras, por ejemplo, si quieres asegurar un edificio y quieres asegurar el lucro cesante ante un evento de ese edificio, tienes que contratar la póliza de incendio. Lo mismo ocurre con rotura de maquinaria. Si quieres asegurar el lucro cesante de rotura de maquinaria de un equipo por rotura, por daño interno propiamente dicho, si quieres asegurar el lucro de esa maquinaria, tienes que asegurarlo también por la cobertura de rotura de maquinaria, que es daño interno, y de esa forma vas a acceder a este seguro. Equipos externos, maquinaria amarilla, por ejemplo, no tiene esta cobertura en el mercado actualmente. Esos equipos no te cubren lucro, te cubren reemplazo de la maquinaria existe la cobertura de reemplazo de maquinaria en caso sufra daño, como son normalmente maquinarias que se puede conseguir muy rápidamente, simplemente te cubre el alquiler de la maquinaria mientras estás reparando la otra, ¿no? Pero el lucro cesante en ese sentido no existe para este tipo de maquinaria. Maquinaria fija sí, pero hay que tomar en cuenta que se tiene que contratar explícitamente esa cobertura, se tiene que solicitar, hasta donde recuerdo, y otro tema importante es que para que se cubra por daño o por lucro cesante, en alguna de las dos situaciones que les he comentado, el siniestro tiene que estar cubierto bajo la cobertura de daños. Hay que tener claro qué cosa cubre la póliza de daños
para saber qué te va a cubrir esta póliza de lucro cesante, ¿no? Federico, ahora que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Llamada Industria 4.0, ¿cómo van los seguros para los temas, por ejemplo, ya del área de informática, de la base de datos, esto que le llaman el Big Data? ¿Hay seguros para ese tipo de este universo, de este escenario diferente que ahora nos propone la vida? ¿O Hay solamente seguros, sí, hay seguros para los equipos de almacenamiento de datos, pero la información no se asegura. ya? La información es algo muy difícil de Claro, cuantificar y por lo tanto no ocurre. Esos seguros se llaman seguros de equipo electrónico, pero ya. también están de moda, de moda ahorita los seguros de cyber risk se llama en inglés, y básicamente Bien, son temas de ciberseguridad. Es ya. decir, te cubren ante ataques informáticos, hackers, Ujú. etcétera, etcétera. No es tanto que te protege la información, pero sí que te protege de este tipo de ataques, ¿no? Hace un instante te preguntaba si el broker tenía un equipo multidisciplinario para evaluar eh, a la empresa que está requiriendo un seguro. Uh -huh. Entonces, las compañías aseguradoras no tienen ese personal, No, sí, o sea, sí. o solamente el broker lo tiene. No, las ¿Y compañías por de qué? seguros tienen, y generalmente tienen personal súper capacitado. Claro. Normalmente la gente que está en un broker proviene mucho de compañías de seguros y viceversa. Ujú. El mercado es el mismo. Por lo tanto, las capacidades teóricamente son las mismas. Obviamente no voy a igualar a todos, pero hay grandes capacidades en ambos lados. Normalmente los equipos de ingeniería de las compañías de seguros son súper potentes. Ujú. Más potentes que los equipos de ingeniería de los brokers, definitivamente. Claro, porque al final pienso que en algún momento va a haber una gestión ligada a lo que es un peritaje para poder tomar una Así es. decisión. Sí, así es. Sí, ese es otro punto importante en el que participan los ingenieros en las empresas, porque el broker va a hacer una inspección de riesgo para evaluar, Ujú, va a hacer esta visita para ver los ujú, procesos con la gente y probablemente solicite inspeccionar el inmueble, la industria, los locales, etcétera, etcétera, y va a levantar una inspección y probablemente use esa inspección para la cotización inicial con la compañía de seguros. Pero dependiendo, obviamente, el tamaño de la industria y el tamaño de prima, del riesgo, la compañía de seguros también va a mandar a su equipo a hacer esa inspección. Y muchas veces las compañías de seguros que tienen estos riesgos muy grandes reasegurados, que luego podremos hablar de qué cosa es un reaseguro, claro, reasegurados claro. con grandes compañías internacionales, envían ingenieros de afuera, expertos en este tema, Ujú, para hacer el análisis de riesgo, para hacer la evaluación de riesgo in situ, que vendría a ser ujú. la inspección de riesgo, y ahí tiene que estar acompañado, obviamente, este ingeniero por alguien que domine el proceso, ¿no? No puede ir, por ejemplo, si es una industria minera, no puede ir con el experto financiero, tiene que ir con Claro. el jefe de mina o con el jefe de mantenimiento, con alguien que domine muy bien los temas. Y normalmente esta persona tiene que coordinar con los responsables en cada una de las áreas para que los atienda y pueda levantar la información que se requiere, ¿no? Eh, Tú has sido testigo de que en este año y medio pasado, con este problema del COVID-19, se ha generado pues todo un tema, tanto en las personas como en las unidades que brindaban servicios de salud, Uh -huh. llámense hospitales, clínicas particulares, postas médicas, y todos tenían equipos que aparentemente estaban funcionando, pero cuando hubo este problema, se dieron cuenta que no habían sido visionarios
médicos, ingenieros o arquitectos porque no habían previsto de que tenían en algún momento instalar sus tanques de oxígeno y tuvieron que ponerlo fuera o lejos para eh, mitigar el problema. ¿Cómo en los seguros han funcionado en esos momentos? ¿En qué área? ¿O no han tenido injerencia o participación? En realidad, yo creo que no mucha. Ujú. Nosotros en mi compañía no hemos tenido reclamos por este tema Ya, en la parte industrial, ¿no? En la parte del claro. negocio. Obviamente Ujú. la siniestralidad y el trabajo por la pandemia ha sido increíble y agotador con las compañías de seguros. De las cuales se tiene que hablar muy bien, porque mucha gente cree que las compañías de seguros son empresas que existen para lucrar únicamente, y de Ujú. verdad que han Ese es un atendido mito. a los asegurados de esta pandemia, han perdido Ujú. muchísima plata en este tema, y han funcionado bastante bien. Tanto es así que las pandemias están excluidas en las pólizas de salud por default. Sin embargo, el mercado asegurador, la PSEG, que es la asociación de estas aseguradoras, decidió desde un inicio cubrir esta pandemia porque era de necesidad social a Claro, nivel nacional, claro. ¿no? Ujú. Y bueno, básicamente por ahí ha ido el tema de la pandemia. Por la parte, reclamos en la parte patrimonial ha sido más bajo porque justamente la industria ha estado más parada, ¿no? Y al no Ujú. haber actividad, obviamente los riesgos se reducen bastante. Correcto. Eh, Hablabas hace un momento, dijiste una palabra, reaseguro. ¿Cómo debemos entender? Porque hay compañías de seguro y compañías de reaseguro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación o cómo debemos entender a esas empresas reaseguradoras? ¿Cuál es su función? A ver, regresando un poquito a la definición, que era que los seguros son un mecanismo para transferir el riesgo. Este mecanismo funciona, y funciona muy bien, básicamente porque este es un riesgo, o el riesgo se transfiere prácticamente a todo el mundo, a todos los usuarios, a todas las personas que tengan este riesgo y que obviamente entren al sistema, al mecanismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que una compañía de seguros, una vez que toma un riesgo, pueden pasar tres cosas. Puede recibir el riesgo y quedárselo, puede Ujú. retener el riesgo, así se llama, al 100%, puede transferir el riesgo al 100%, obviamente quedándose con un componente operativo, porque la prima tiene dos componentes principalmente, un componente operativo y un componente de riesgo. Entonces puede transferir 100% el componente de riesgo a estas llamadas compañías reaseguradoras, y puede hacer un mix, puede retener una parte del riesgo y puede transferir otra parte del riesgo a estas reaseguradoras. Entonces, al ser normalmente estas transferencias de riesgo, en muchos casos automática, con contratos, en algunos casos es un poco más manual, pero normalmente inclusive esta transferencia manual tiene componentes automáticos, lo que ocurre es que la compañía de seguros que asegura al cliente final es asegurada por una compañía reaseguradora, y esta compañía reaseguradora es asegurada por otra compañía reaseguradora, y se forma como una especie de telaraña que todo el mundo, toda compañía reaseguradora, comienza a tomar un cachito de cada riesgo. Y por lo tanto, de esa forma se distribuye el riesgo a nivel mundial, y por lo tanto, la posibilidad de que una persona que ha sufrido un daño y tenga que reclamar un siniestro, siempre se va a ver atendida, porque en realidad no es una compañía quien lo está soportando con su patrimonio, sino es Ujú. todo el mundo. Es por eso Ujú. también que cuando ocurre un siniestro muy importante en otra parte del mundo, las primas se ven afectadas acá también, porque Ujú. obviamente nosotros estamos colaborando con esa situación, con los afectados de ese riesgo, para que recuperen su patrimonio, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, ese es el mecanismo del seguro, distribuir el riesgo entre todos los participantes. Este riesgo se distribuye siempre, vale la redundancia, por riesgo. Es decir, no se mezcla el riesgo de terremoto con el riesgo de vehículos, o Ujú. a Claro. menos que, bueno, que el vehículo tenga
tuviese cobertura de terremoto, ¿no? Pero el riesgo de terremoto es una cosa, el riesgo de daños de la naturaleza es otra cosa, el riesgo de vandalismo, de terrorismo es otra cosa, y normalmente los riesgos marítimos son otra cosa, y normalmente entre esos riesgos se cubre, por decirlo de una manera, ¿no? Un saludo para el ingeniero Mario Jara, que nos está acompañando y hace una pregunta y dice: tengo una máquina que se siniestró y el seguro alegó que había sido reparada hace 2 años por un proveedor que no era el representante de la máquina. Acá en el Perú no hay representantes de la máquina. ¿Cuál debería ser nuestra postura como cliente con máquinas aseguradas? En ese caso, si no hay representante de la máquina, lo que puede hacer es ir a la Defensoría del Gracias, señora. Asegurado. ¿Perdón? No, le decía gracias a mi colaboradora. Ok. Hay varias salidas, ¿no? Yo creo que la más práctica en ese momento es, tendría que entender cuál es el análisis que ha hecho su corredor de seguros si lo tuviese y por qué no ha llegado a nada, pero lo que podría hacer sería acercarse a la Defensoría del Asegurado, que es una entidad representante o representada por las mismas compañías de seguros, pero que tienen como fin que el sistema funcione, y por lo tanto, si es que en este caso el cliente actuó diligentemente, no tendría por qué habérsele rechazado el siniestro. Es claramente el representante, si no existe, tienes que arreglarla de alguna forma. Sin embargo, también se va a evaluar a este representante o a esta entidad, a esta empresa que reparó el equipo, ¿no? Porque tampoco se trata de llamar a cualquier vecino en la calle para estas reparaciones. Lo que va a tener que hacer el dueño del equipo es demostrar que esta empresa era una empresa seria y que hizo una buena reparación y por lo tanto tendría cobertura. Otra salida que también tiene es demandar a esta empresa para que se haga cargo de la reparación si es que se demuestra que fue una mala reparación, ¿no? Es un tema complejo. Ese tema habría que revisarlo bien a detalle. Claro. Hay varias alternativas ahí. Nos preguntan aquí, la señorita Montalvo dice: ¿cuáles son los requisitos para que alguien pueda dedicarse a ser broker? ¿Hay una escuela, hay un examen, hay una evaluación, hay una asociación? Sí. ¿Cómo es el tema? Bueno, el broker está supeditado a la SBS. La SBS es quien controla todo el sistema asegurador y el broker es uno de los actores de este sistema, ¿no? Hay ajustadores, hay brokers, hay compañías de seguros, hay distintos actores. Y para ser un corredor de seguros hay que pasar un examen que lo hace la misma SBS una vez al año, con excepción del año pasado que no hubo, y normalmente es a fin de año. Y al mismo tiempo, para dar este examen hay que certificar que se ha llevado un curso, ¿no? No se puede dar así nomás. También entiendo que se puede certificar que tienes experiencia en el sector una cantidad de tiempo, pero lo recomendable y lo que dice la norma es que tienes que llevar este curso con una cantidad de horas, etcétera, etcétera. ¿Y quién da ese curso? La Escuela de Seguros, por ejemplo, hay varias instituciones de seguros. El IPS, no estoy seguro si es que estas escuelas tengan que estar certificadas, la verdad no sé, pero se busca en internet y es muy fácil encontrarlas, ¿no? Ya, o sea, todo aquel que esté involucrado en el tema de seguros necesariamente tiene que estar certificado por el SBS, necesariamente. Exacto. Obviamente hay algunos otros requisitos, como por ejemplo, no puede estar en quiebra, no puede tener no puede haber sido condenado por ciertos delitos, etcétera, etcétera, pero el más obvio es pasar este examen. Y se tienen que dar 2 exámenes para los 2 tipos de seguros que tienen clasificados ellos, ¿no? Los seguros generales y los seguros de vida.
En los seguros generales incluyen los seguros de salud y los seguros de vida están aparte. Qué bien. Por ejemplo, eso es interesante que las personas que nos van a ver o nos están viendo ahora sepan, ¿no? Que hay un examen y bueno, ellos ya tienen el camino a dónde recurrir para indagar, para averiguar y para ver una posibilidad. Así ¿Necesariamente tienen que tener una profesión? Entiendo que sí. Ya. Entiendo, hasta hace poco era una carrera técnica, pero me parece que ahora es una profesión. Y Ya. Sí, casi 100% seguro que sí. Claro, porque ahora también el tema se ha vuelto más complejo, ¿no? Sí, claro. Porque antes es como el área de las ventas. Antes una persona podía vender algunos productos, pero cuando se comienza la empresa a crecer y requiere vender bombas, refrigerantes, condensadores, evaporadores, turbinas, Te vas especializando. claro, ya no puede esa persona. Entonces, Sí, ahí, no, y más aún acá porque estás supervisado por la SBS y la SBS es muy exigente y te supervisa para temas, por ejemplo, te exige entre los requisitos una vez que tienes que sacas este código, primero que si tienes el código activo no puedes trabajar en una compañía de seguros ni nada relacionado, para eso tienes que mantenerlo inactivo, tienes que avisarles a ellos, luego una vez que lo activas tienes que tener una póliza de responsabilidad civil, que es una póliza que cubre la responsabilidad por el ejercicio de la profesión ante una negligencia o ante un error que puedas cometer. O sea, hay una supervisión súper exigente, ¿no? Hay toda una normativa de lavado de activos, hay toda una normativa de reglas de comercialización, bueno, que tienes que seguir la ley de comercialización. Es bien complicado, o sea, un broker de seguros tiene que seguir una serie de normas y por eso exigen que el personal que va a ejercer la profesión esté súper preparado, ¿no? claro, y algo que has hecho acotación es una persona que además de sus competencias profesionales, debe reunir una competencia básica, que es la parte ética. Exacto. Eso es clave en este tipo de trabajo, sí. ¿no? Hay un tema, hay una cosa que voy a comentarles que es bueno que la gente sepa, pero hay una contradicción y por esta contradicción es que se necesita mucha supervisión sobre el organismo, sobre la organización, sobre el organismo sobre la entidad del corredor de seguros, que es que quien te contrata normalmente, porque hay excepciones, pero quien te contrata normalmente no es el que te paga el sueldo. El que te contrata con la compañía de seguros y quien te paga el sueldo es la compañía de seguros. Entonces, la ética es súper importante porque ahí viene qué seguro le vas a vender al cliente, el que le conviene a él o el que te conviene a ti. Claro. Excelente. Es súper importante eso, ¿no? Claro. Y por eso le confiere a este tipo de gestión un añadido que no todas las personas, lamentablemente, lo tienen. En un país donde todos los días, en los noticieros, en los diarios, en los comentarios, todo se habla de corrupción, de falta de valores, de principios. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas, como te reitero, que asociado a sus competencias profesionales, tienen el valor agregado, pues es intangible, que muy pocos pueden lucir, que es el tema de la ética asociado a su profesionalismo y el tema de ser sensibles para poder tomar decisiones que puedan ser soluciones verdaderas, más allá del interés que puedan tener las personas sobre determinada comisión o no. Claro, O sea, y es una especie, el broker de seguros es un consultor, pero no es un consultor que está ahí de lejito, ¿no? El broker de seguros es un consultor al que le estás confiando tu patrimonio, porque de su evaluación vas a poder o no poder dormir, ¿no? Claro. Y dime, ¿y hasta qué edad se puede ser broker? No hay No hay edad. límite. No hay edad. No.
A ver, gracias, señorita Jacqueline. Acá tenemos otra inquietud de Walter Correa. Voy a poner mis auxiliares ópticos, como dice el lobo, para verte mejor. Dice, saludos al ingeniero Arévalo y al ingeniero Federico Mecklenburg. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre las compañías aseguradoras, las empresas privadas que realizan los proyectos de ingeniería y las asociaciones que promueven normativas y regulaciones al respecto? Te repito la pregunta, Federico. Por favor. Dice, ¿cuál es la relación entre las compañías aseguradoras y las empresas privadas que realizan los proyectos de ingeniería? Y también la relación con las asociaciones que promueven normativas y regulaciones al respecto. Una pregunta, no me queda tan clara la pregunta, pero bueno, la relación entre las empresas que hacen proyectos y las compañías de seguros es que las empresas que hacen proyectos son clientes de las aseguradoras, ¿no? Estos proyectos tienen que asegurarlos y para eso existe una cobertura especial que es la cobertura, si se refiere a proyectos de construcción, la cobertura de construcción o de montaje, que es una cobertura especial para ese estado del negocio, ¿no? Que es el estado previo al inicio de actividades. No me queda clara la pregunta sobre las entidades normativas. Claro, dice, ¿cuál es la relación entre las compañías aseguradoras y las asociaciones que promueven normativas y regulaciones al respecto? Me imagino que será la SBS que de una u otra manera tiene una injerencia, ¿no? Sí, la relación es de supervisión, ¿no? O sea, muchas veces o mucha gente de la SBS proviene de compañías de seguros. Es también parte del tema, porque hay que entenderlo para normarlo, ¿no? Todos son partes del mismo negocio, del mismo círculo, pero la SBS está arriba de todo, ¿no? Es quien norma. Sí. Dime, Federico, ¿y cuál es la función del cuerpo técnico de tasaciones del Perú? Bueno, el tema de seguros, simplemente ellos lo que pueden hacer es tasar un inmueble para poder asegurarlo correctamente, ¿no? Pero relación con las compañías de seguros no tienen. No tienen. No tienen, salvo de proveedores cuando se les requiere. Y los puede contratar la compañía de seguros para una tasación de un riesgo que tienen asegurado, como lo puede contratar el mismo cliente para determinar qué valores son los adecuados para contratar con la aseguradora, ¿no? Walter Correa nuevamente nos hace un agregado acá y nos pone, seguramente como complemento a su pregunta, es para proyectos de seguridad, de protección al patrimonio y a la vida para otras empresas. Bueno, es que las aseguradoras tienen su propio equipo de ingeniería para esos temas, claro, pero no es que tengan empresas o no es que tengan una relación con este tipo de empresas, ¿no? No sé la verdad si es que fomentan algún tipo de premios o mejoras en las normas. Yo no estoy en aseguradora desde hace más de 15 años. Estoy fuera de ese tipo de compañías desde ese tiempo. Después he estado en cliente y en brokers, por lo que no estoy seguro qué cosas pueden estar haciendo ahorita. Sin embargo, sí, estoy seguro de que les conviene que hagan bien su trabajo y que tengan las facilidades máximas, porque mientras más seguridad haya, se reduce el riesgo y por lo tanto menos siniestros habrán. Y las compañías de seguros no es que no quieran que hayan siniestros porque no quieren que perder plata, no, sino que obviamente lo que quieren es seguridad para todo, ¿no? Es una empresa, es un sector que eso es lo que busca, seguridad. Claro, porque al final se habla de los indicadores de confiabilidad, porque una empresa que no tenga ese respaldo, en cualquier momento puede desaparecer o tener muchos problemas, como lo han tenido esas empresas que te comentaba al comienzo. Claro. Que eso ya no puede pasar, ¿no? Porque claro,
No debe Ahora, pasar. un director que no contrata el seguro para la empresa lo meten preso. Un pecado mortal. Es un pecado mortal, sí, es Así es. increíble. O sea, por más que para seguros personales o la penetración de los seguros en el Perú sigue siendo bajísima, estamos hablando me parece que en un momento era de menos del 5%, y creo que me quedo lejos. En general, las empresas sí toman seguros. Las empresas formalmente constituidas toman seguros, ¿no? Yo pienso de que sobre el tema de los seguros, por ejemplo, hay bastante desconocimiento. Y Desconfianza, diría yo. también, El justamente, desconocimiento empieza por la desconfianza que le tienen a así las es. aseguradoras. ¿Por qué? Porque tú vas a una ventanilla de un banco a hacer cualquier transacción comercial y el que está en la ventanilla, en automático te ofrece un seguro para tus tarjetas, para si te enfermas, si te mueres. Entonces, eh, todos están en eso. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué es así? Pareciera que están pensando en la comisión, porque imagino que alguna comisión va a recibir ese señor o esa señorita. Claro. ¿Estarán pensando realmente en uno como persona? Por Mira, ejemplo, yo tomé un seguro para mi vehículo. La señorita o la señora me llamaba mañana, tarde y noche y bueno, tomé un seguro. Y nunca más me ha vuelto a llamar, ni siquiera para saludarme en Navidad o Año Nuevo. sí, Menos durante la pandemia, o sea, ella no sabe si estoy con vida o sin vida. Y yo dije, ¿qué es esto, no? O sea, así funcionan los seguros. Yo pienso que ese tipo de personas, lamentablemente, le hacen daño a las compañías de seguros, porque dan una mala imagen y uno piensa que es la empresa, ¿no? Seguros tal. Y no sí. es, sino que son personas de repente advenedizas, poco capacitadas, pero que de seguros poco o nada tienen como compromiso y la parte ética está seguramente muy sublimada ahí, ¿no? Sí, ellos venden seguros porque en realidad probablemente es un comercializador puro de Claro. seguros, ¿no? Uh-huh. Los bancos son comercializadores de seguros, son canales de venta y de cobranza al mismo tiempo. Uh-huh. Pero en realidad, en ese sentido, el cliente, o mejor dicho, la persona es cliente de la aseguradora, no del banco. Uh-huh. Que Claro. un producto que comercializa el banco y preparado para el banco es otro tema. Pero la aseguradora es dueño del cliente en realidad. Pero al mismo tiempo la aseguradora es una empresa, no sé, pues cuánta gente tendrá la aseguradora más grande del Perú, 1000 personas. Entonces, que 1000 personas atiendan al infinito de personas que hay aseguradas es bien difícil, ¿no? Es por eso que es súper importante para muchos riesgos y para muchas personas tenerlo así, contratarlo a través de un broker, porque el broker sí puede tener una personalización mayor, ya que está segmentando o partiendo la torta de las aseguradoras y por lo tanto es un tema un poquito más personalizado, ¿no? Y Claro. como el broker te vende servicio, porque finalmente lo que el broker te vende servicio, el broker sí se interesa en que lo sientan. El broker que no es percibido por el cliente es un mal broker. La compañía de seguros no tanto, porque la compañía de seguros tiene el compromiso de estar ahí cuando ocurre siniestro. Ese es su Claro. fin, esa es su misión. Y por lo tanto es válido que no se comuniquen, porque ellos saben y por el contrato lo han establecido que van a hacerse responsables. Pero es cierto que no te vas a sentir cómodo si no sabes de nada, porque puedes pasar 3, 4, 5 años sin tener un siniestro y pasan 3, 4 años, 5 años sin saber de la aseguradora. Por lo tanto, el broker puede suplir esa ausencia y debería suplirla esa ausencia normalmente, ¿no? Ya. Acá nos pregunta Jorge, gracias por estar con nosotros. Jorge Arévalo dice, ¿cómo se determina el deducible respecto a una póliza de seguros? Depende, hay 1000 maneras de determinarlo. Primero que nada, el deducible es un mecanismo dentro del seguro que lo que hace es que la transferencia del riesgo no sea absoluta. Es decir, tenemos el tratamiento del riesgo en donde uno trata de evitar el riesgo, de disminuirlo,
lo asume o lo transfiere. El problema es que si fuera tan fácil transferir el 100% del riesgo, al final no haces nada más porque siempre lo vas a transferir. Por lo tanto, las compañías de seguros lo que hacen es recibir este riesgo, pero no lo reciben al 100%, ¿ok? Hacen que el asegurado participe. ¿Cómo participa? Con este deducible. Es decir, si el deducible es del 10% de la pérdida, la compañía de seguros paga el 90% y el asegurado participa con este 10%, ¿no? Esa es la lógica del deducible en los seguros patrimoniales. Tiene otra lógica en los seguros de salud, pero en los patrimoniales va por ahí el tema. ¿Y cómo se determina? Como se le ocurra al cliente y como se le ocurra a la compañía de seguros. La compañía de seguros tiene muchísimas opciones. Normalmente para productos enlatados, que es como se llaman a los productos masivos, los productos ya configurados, ya viene como que preestablecida. Y entre los distintos productos pueden haber diferentes opciones, pero la mayoría son muy parecidas. Por ejemplo, una póliza vehicular siempre es el 10 o el 20% del daño, mínimo $200, ¿no? Entonces, vas a pagar ese porcentaje a menos que ese porcentaje sea menor que los $200 y por lo tanto pagas eso. Pero inclusive las pólizas vehiculares también tienen sistemas en donde puedes, aumentando este deducible, bajar la prima. Es decir, yo asumo más riesgo, por lo tanto la compañía asume menos riesgo y por lo tanto me cuesta menos. ¿Ok? Entonces eso se puede evaluar. Y así como se puede evaluar en las pólizas vehiculares, también se puede evaluar en las pólizas, llamemos grandes, las pólizas de incendio, las pólizas multirriesgo. Una póliza puede tener un deducible, por ejemplo, relacionado al daño, o puede tener un deducible relacionado al valor del patrimonio. Por ejemplo, puede ser 1%, 10% del daño o 5% del daño, o puede ser 1% del monto asegurado. Y dependiendo de lo que se escoja, va a tener más o menos riesgo la aseguradora y por lo tanto la prima se va a calcular de forma distinta. Entonces, en realidad, el deducible se puede negociar. Se puede configurar de la mejor manera que el asegurado estime, ¿no? Federico, o sea, falta, por lo que tú nos has comentado esta noche, falta mayor información en la población de diferentes niveles y diferentes actividades acerca del beneficio de acceder a los diferentes tipos de seguros que hay, dependiendo obviamente de la gestión o la actividad que esté desarrollando las personas. Por ejemplo, no recuerdo haber visto en estos años algún curso sobre este tema de seguros. Así es. Primera vez que creo que a nivel de la uni y a nivel de la facultad estamos hablando de un tema tan sensible, tan necesario y tan frecuente, pero que parece que está en una burbuja y pocos lo conocen. Y tan cercano, ¿no? Claro. Y tan cercano. Es algo pocos lo conocen y muchos lo necesitan. Eso es lo más lamentable. Sí, justo por eso yo, cuando conversamos, yo pedí hablar de esto un poquito para concientizar a la gente, porque cuando yo comencé a trabajar en la compañía de seguros en la que empecé, y me iban a entrevistar, yo tuve que estudiar qué cosa era un seguro. Yo no sabía para qué servían. Obviamente sabía que habían seguros de carros, claro. Sabía que habían seguros de vida, y mucho más que eso, no. Y había terminado la carrera de ingeniería y habíamos visto cursos de riesgos, pero nunca habíamos visto nada relacionado con los seguros, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es súper importante, y además es importante que no solamente que la gente entienda que es importante analizar la necesidad de este seguro. Es cierto que en un país plagado de informalidad, para las empresas formales que toman un seguro es un gasto más que asumir, pero justamente ese gasto más, entre comillas, gasto, es algo que les va a permitir tener continuidad en el futuro si ocurre alguna catástrofe, claro, ¿no? Claro. Pero el tema también importante es que los ingenieros que trabajan en industrias en donde hay seguros participen más del tema y tomen más la batuta de eso, porque muchas veces piensan que el asegurador es un enemigo y hay que esconderle las cosas. Y no es así, ¿no? En realidad la aseguradora te va a asesorar para darte cuenta, con la experiencia que tienen, con
los inspectores que mandan, de que se tiene que mejorar ciertos aspectos y al mismo tiempo la aseguradora no va a exigir que se hagan cosas imposibles, ¿no? O sea, de repente, dependiendo de la industria, del tamaño, de los ingresos, te va a exigir ciertas mejoras que puedas implementar. Y si no puedes implementarlas, se conversa y se llega a un acuerdo. O sea, siempre se negocia. Y finalmente está la ley del seguro, que la ley del seguro, los usuarios tienen que darse cuenta que la ley de seguro les permite no estar en desventaja con las aseguradoras y cualquier abuso que pudiese ocurrir, intencionado o no intencionado, la ley del seguro los va a proteger, porque está orientada o diseñada para eso. Entonces, por ejemplo, si es que una aseguradora se pone terca y dice que tiene que haber alguna medida de seguridad y se tiene que implementar, si ocurre un siniestro y la aseguradora dice que no te lo cubro porque no se implementó, va a depender mucho de varias cosas. Primero, si era una medida, y la ley así lo dice, si era una medida que el asegurado podía acatar, porque de repente si el asegurado, si significaba el 20%, invertir el 20% de los ingresos del asegurado para tomar esa medida, era imposible. Y al mismo tiempo, si la medida hubiera tenido injerencia sobre el daño, de repente, con esa medida implementada tampoco hubiera minimizado el daño, hubiera evitado el daño, obviamente ahí tampoco se puede excluir la cobertura, ¿no? Entonces, es súper importante que los ingenieros se involucren un poquito en el tema, porque en realidad es un tema que puede sonar complicado al principio, pero es muy lógico, es muy... Una vez que lo entiendes es muy simple porque la misma lógica de un seguro siempre se aplica al otro. Entonces, una vez que entiendes uno, puedes sentirte confiado de que vas a poder manejarte en todos los demás, ¿no? Y tomar en cuenta que los seguros son como un rompecabezas, ¿no? Hay una cobertura que te cubre una cosa, hay otra cobertura que te cubre otra cosa y hay otra que te cubre lo que no te cubrieron esas dos y siempre son piezas de rompecabezas que se van armando, se arma como un paquete. Siempre hay traslape en algunos temitas, pero en general la lógica es esa, ¿no? Pero al mismo tiempo todos siguen, o todas esas piezas siguen la misma lógica. Es bien. Es algo que muy interesante, de que el cliente, de repente, en su afán de poder reducir algunos costos, es que él lo ve como un gasto y no lo ve como una inversión. Exacto, es una inversión, es una reserva que tienes que tener siempre de protección. Y además, siniestros nos van a ocurrir a todos. Entonces, así no uses el seguro, en algún momento vas a tener que incurrir un gasto para solventar un problema, que además va a ser un gasto que no lo has tenido presupuestado y financieramente va a ser un impacto mayor. Pero lo peor es que ocurra un siniestro catastrófico que te saque del negocio, ¿no? Eso es lo peor. O sea, para eso es un seguro. Los clientes no deben pensar que el seguro lo compras y luego tienes que ver de qué manera recuperas la plata. No, el seguro lo tienes que cuidar, lo tienes que tener ahí, lo tienes que cuidar, lo tienes que revisar constantemente porque las operaciones generalmente cambian y los riesgos cambian y puede haber agravación de riesgo en algún momento o puede disminuir el riesgo y por lo tanto podrías considerar algún descuento, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que mirarlo y hay que cuidarlo. No puedes tenerlo al costadito como que, oye, es una caja negra y qué miedo abrirla, ¿no? Bueno, Federico, fíjate, se ha pasado el tiempo súper rápido. Y pásame las preguntas, señorita Jacqueline, por favor. A ver, gracias, muy amable. A ver, vamos a recurrir nuevamente a mi auxiliar óptico. Dice así, Nehemías Nicolás Ingarroca nos dice, ¿la ley de seguros será afectada por la coyuntura política de este gobierno? Bueno, las leyes son definidas por el Parlamento, ¿no? No sé si está en los planes del Parlamento modificarlas.
entendería que no. Hay un reglamento que ha reemplazado a 2 reglamentos anteriores de esta ley, o sea, las leyes tienen reglamentos, y antes eran, me parece que 6 reglamentos y ahora son 5. Hace muy poco, básicamente por los temas de venta a distancia, por ejemplo, el reglamento de venta a distancia ha sido reemplazado por un reglamento de comercialización, y me imagino que puede haber tenido en cuenta la coyuntura, no sé si es anterior a la pandemia o durante la pandemia que se ha lanzado este reglamento, pero la cuestión es que es una ley viva y por lo tanto constantemente se está cambiando, pero no sé qué tanto estén los planes de los congresistas revisarla ahora. Entiendo que en el tema de la EPS, de los seguros de EPS, están viendo algunas cosas. Los seguros de EPS son los seguros de salud en las empresas. Están viendo algunos temas para que las personas que salgan de la EPS mantengan su seguro con las mismas condiciones que tenían en la empresa cuando trabajaban, pero sé que es un proyecto y personalmente lo veo bien jalado a los pelos, así que no sé si prospere. Acá también tenemos, gracias Isabel Salazar Enríquez por participar y por tu pregunta. Isabel dice, ¿cómo mide la aseguradora la depreciación de las máquinas a través del tiempo? La aseguradora no la mide. La aseguradora no mide la depreciación. Justamente por eso las aseguradoras aseguran a valor de reposición, que es el valor a nuevo más los gastos que puedan haber adicionales para el traslado, la instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos básicamente usan ese valor para determinar las primas. Debido a que si hay una reparación, que es lo más común, obviamente van a usar piezas nuevas, ¿no? Sin embargo, a la hora de un siniestro, generalmente aplican una depreciación lineal basado en la experiencia de los ajustadores. Claro. Hay ciertas reglas, en realidad. En algún momento yo alguna vez vi un reglamento en donde decía que tales máquinas tenían una depreciación en tal cantidad de tiempo y trataron de definirlo así, pero no es tan simple porque una máquina de repente puede tener 10 años de vida, pero al mismo tiempo lo has usado, uso efectivo ha tenido medio año, entonces la depreciación no es la misma que una máquina que se ha usado todos los días, ¿no? Entonces, es un tema bien técnico que normalmente queda en las manos de los ajustadores, que son las entidades estas que definen cuánto ha perdido el cliente ante un siniestro. También son entidades supervisadas por la SBS, pero no es un tema... Pero lo que sí está clarito es que nunca se usa el valor de libros, ¿no? El valor contable no es válido para los temas de seguros. Bueno, Federico, el tiempo siempre es ingrato en un tema tan fascinante como el que el día de hoy tú has recreado con todos nosotros. Yo creo que este tema tiene para largo. Y tú sabes que en la universidad, en el Centro de Proyección y Responsabilidad Social, donde estoy, y también en la plataforma e-learning, programamos una serie de cursos ligados a diferentes áreas del quehacer de diferentes profesiones. Vamos a tener que conversar detrás de cámaras para ver si organizamos un pequeño cursillo, ¿no? Así básico, directo, práctico, para que las personas puedan conocer algo más de estos temas y de pronto tengan un complemento a la especialidad, porque tú sabes que en la UNI tenemos 28 especialidades en 11 facultades, pero probablemente probablemente no, estoy casi seguro de que muy pocos conocen de este tema y les va a encantar. Así que... Excelente, excelente. Más bien quiero aprovechar para pedirles disculpas a las personas que no les haya podido responder correctamente las preguntas, ya sea por no haberlas entendido bien o de repente por falta de capacidad, ya que yo soy un generalista de seguros, yo no soy un especialista en realidad del tema. Sin embargo, te pido que si alguien tiene alguna duda, me la puedas hacer llegar, porque definitivamente en mi empresa hay especialistas en los distintos temas y podría ayudarlos por ahí, ¿no? Claro. Bueno, Federico, antes de terminar el programa, quiero extenderle un saludo especial a Gabriel González, a Catherine Vilches, a Net Liliana Neira,
a Albert, al ingeniero Jorge Arévalo, al doctor Fernando Carrillo Venegas, que siempre nos acompaña. Mi promoción, eres abogado y le interesa todos estos temas. A Javier Miguel Díaz Basalar, a Jesús Ventosilla, a Aldo José Félix, a Paul Ramos, a Anthony Marín, a Marco Yamil Flores, a Cristian Gamarra, a César Kitsch, a Mario Jara y a Nehemías Ingarroca. Y a todos ellos, y también a Hammer Yajaruna, que nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes. Federico, tu palabra de despedida y el compromiso de estar muy pronto programando un curso de capacitación para que todas las personas, no solamente del ambiente universitario, a nivel nacional, puedan adherirse a este nicho tan especial y que tiene pues algo que escasea en el Perú, que es principios, valores y conductas éticas. Tus palabras, Federico. Bueno, nada más que agradecerle, ingeniero, por la invitación. Quedo a la disposición de las personas que han participado mirando esta entrevista para cualquier duda que tengan. Encantado de ayudarlos y atento a cualquier necesidad que usted también requiera. Claro que sí, encantado. Muchas gracias, Federico, por tu tiempo, por haber hecho un espacio en tu agenda tan recargado, me imagino, pero sin embargo esa voluntad y ese afecto y ese cariño a la facultad y sobre todo el compartir tus saberes han hecho que esta noche las personas hayan recreado conceptos desconocidos para ellos, pero tú con esa vocación pedagógica que tienes, la UNI perdió un buen profesor contigo, y no tienes nada que disculparte, lo has hecho muy bien, tienes una experiencia fantástica y nuevamente te reitero mi gratitud personal por estar en este programa Entre Ingenieros, cuyo objetivo es justamente difundir temas de ingeniería, de innovación, de ciencia, de humanidades y de arte. Entonces queda pendiente la reunión y el contacto con el señor historiador, que va a ser otro golazo de media cancha aquí. Y a ustedes, amigos, nuevamente reiterarles mi gratitud por estar todos los miércoles a las 7 de la noche en este su programa Entre Ingenieros. Nos vemos el próximo miércoles con otro invitado sensacional, como lo ha sido hoy día el magíster Federico Mecklenburg-Cercovic. Felicidades, muy buena noche. Gracias, Federico. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Mil bendiciones. Igualmente.